Hola amigos, ¿cómo están? Buenas tardes, bienvenidos. Soy Carolina Bayona y esto es Perú 21 TV, la voz del 21. El presidente de la República, Pedro Castillo, aparentemente ha dado un giro a su gabinete y ha instaurado ahí y ha acomodado ahí a una ficha importante, pero igual de cuestionada. Apenas fue mencionado y nombrado. Nos referimos al ministro del Interior, Luis Barranzuela, a quien Perú 21 está está esculcando sus antecedentes. Y para conversar respecto a por qué razones se da esta colocación de este ministro en el nuevo gabinete de Pedro Castillo, está con nosotros don César Combina, excongresista de la República, a quien le damos la bienvenida. Don César, muchísimas gracias por su disposición. Buenas tardes. Buenas tardes, Carolina. Un gusto estar con ustedes. Y realmente el tema es muy importante porque muestra que sigue el mismo proyecto, que se mantiene la misma idea de gobierno y que lo único que hemos tenido con el cambio de gabinete son cambios de maquillaje, son cambios de rostros, de nombres, pero el fondo sigue siendo el mismo. ¿Por qué cree usted que Pedro Castillo ha puesto ahí, ha colocado ahí a ocupar ese lugar tan específico como el Ministerio del Interior a un asesor en temas de la coca del congresista Bermejo y además a un especialista en temas de lavados de activos? Esto porque se mantiene la idea de que el gobierno es de una organización criminal y no de una organización política. Esto poco a poco seguir probando, pero los que tenemos y venimos combatiendo esta mafia durante años sabemos que la organización criminal Perú Libre ha sido parte importantísima del triunfo de Pedro Castillo y además hasta el día de hoy mantiene el gobierno, incluyéndolo al propio Pedro Castillo. ¿Por qué? Porque Pedro Castillo no solamente habría recibido financiamiento ilegal, sino que también tendría nexos por distintos vínculos con esta organización criminal. La situación específica del Ministerio del Interior es importante porque es la única pieza serronista de la organización que se mantiene. Y esto sería básicamente por lo que señalo anteriormente. La relación que tiene Pedro Castillo con Vladimir Cerrón y con la organización criminal Perú Libre no es una relación política, sino criminal. Si cayeran Pinturita, Bendezú, Vladimir Cerrón y los dirigentes de la cúpula de Perú Libre, inmediatamente caería Pedro Castillo, porque son ellos los que saben del manejo logístico y económico para lograr el financiamiento de la campaña, pero además son los que conocen plenamente los vínculos de Bermejo y de Pedro Castillo con la organización criminal que también lidera Sendero Luminoso en el Braem sobre el narcotráfico. Entonces, estas dos vertientes, estas dos organizaciones criminales que vinculan directamente al presidente, están buscando blindaje en este nuevo gabinete y lo están logrando con el ministro del Interior que responde a ambas organizaciones criminales. En todo caso, si son dos organizaciones criminales, según su parecer, que se vinculan con Pedro Castillo, imagino, en la campaña, esta pieza ahora puesta ahí en el Ministerio del Interior, ¿qué cree usted qué función desempeñaría? Disculpa, Carolina, no te logré escuchar por un problema de Sí, conexión. sí, no se preocupe, insisto. En todo caso, si son dos organizaciones criminales, según su parecer, la de Sendero Luminoso y la de Perú Libre, que por el tema de los dinámicos del centro, ¿para qué está ahí un ministro del Interior que, dicho sea de paso, tiene que ver con ambas investigaciones, ¿verdad? ¿Por qué Pedro Castillo coloca ahí a Luis Barranzuela? Disculpa que me sonría porque realmente esto parece cómico, esto parece una sátira. En realidad han puesto al abogado de Vladimir Cerrón, de los dinámicos del centro y del propio Pinturita a ser el jefe de la persecución judicial y policial contra Pinturita y contra los dinámicos del centro. Es decir, han puesto a alguien que ha defendido los intereses oscuros de Pinturita, de los dinámicos del centro, de Perú Libre, para que los pueda ubicar. Y esto básicamente responde a la idea de blindaje. El señor Barrenzuela lo que va a hacer es
va a distraer a la policía con sus órdenes, va a boicotear el proceso de ubicación de los cabecillas de los dinámicos del centro, va a permitir su fuga a través de la flexibilidad que se le puede dar a nivel de la seguridad en migraciones. Recordemos que el Ministerio del Interior también dirige el sistema de migraciones, y de esta forma va a permitir no solamente que Vladimir Cerrón anote un gol más a favor de la corrupción y en contra del Estado peruano, sino que además se salve al presidente de la República. ¿Por qué? Porque cayendo Pinturita, Bendezú y todos los que han manejado la caja de la campaña presidencial, la ventana de la vacancia presidencial pues estaría muy abierta, ya que no habría ningún congresista, ningún peruano que podría, con testimonio de parte de Pinturita o de algún cabecilla en donde se señale los millones que han sido entregados producto de la corrupción para el financiamiento de una campaña con conocimiento de Pedro Castillo, que no apoyaría una vacancia presidencial. El señor Barrenzuela está ahí para defender a los dinámicos del centro, tal cual lo hizo en los juzgados, ahora como ministro, bloqueando la investigación, permitiendo la fuga, y por otro lado, tal cual lo has señalado tú y Perú 21, también para responder al boicot que se está haciendo a la lucha antisubversiva y antinarcotráficos en el Brain y en distintas zonas del Perú. Recordemos que una de las personas con las cuales conversó, de acuerdo a las citas de Palacio de Gobierno, al registro de visitas, para tomar la decisión de sacar a Bellido y poner a este gabinete, fue el señor Bermejo. Es decir, Pedro Castillo se reunió con Bermejo para tomar estas decisiones. Y claramente sabemos qué intereses defiende este congresista promotor de las organizaciones vinculadas al comercio ilegal de hoja de coca. Sí, don César, justamente antes de irnos al Brain, quería refrendar esto que usted dice, porque son 5 prófugos de los dinámicos del centro los que en este momento deberían tener persecución policial, y los menciono. Está Waldis Vilcatoma, José Bendezú, Francisco Muedas, Eduardo Reyes y Arturo Cárdenas, a quien usted conoce además. Pero lo increíble de esto es que la hermana de Arturo Cárdenas, Pinturita, ha indicado de que este está en su casa y nadie lo ha ido a buscar. ¿Usted cree que con esto se comprobaría que, bueno, pues Luis Barrenzuela estaría influenciando con esta investigación? ¿Estaría dando órdenes quizás? Sí, tal como ocurrió en Huancayo en el año 2019, cuando se dio la sentencia que me iba a meter preso a Vladimir Cerrón, a Henry López y a la cúpula de Perú Libre. Ellos desaparecieron, pero por otro lado se planeó un boicot desde la policía. Cuando fue capturado Vladimir Cerrón, él en todo momento dijo de que él estaba en su casa. Claro, esto no era real, porque todo el mundo sabía que estaba en distintos domicilios, sobre todo en la zona rural del Valle del Canipaco. Pero en realidad ellos, con todo tipo de sinvergüencería, le echaron la culpa a la policía. Y la policía no tuvo los pantalones, porque estaba involucrada en un proceso de defensa de Vladimir Cerrón, para poder desmentir este hecho. En estos momentos que la hermana de Pinturita diga que Arturo Cárdenas esté en su casa, ya meritaría por parte del ministro del Interior una decisión de tocar la puerta, al menos con una brigada policial, para confirmar que esto es cierto, porque el señor Pinturita, como el señor Bendezú y el resto, Valdis Vilcapoma y el resto de los dinámicos del centro, está en estos momentos prófugo de la justicia, con una prisión preventiva de 36 meses, pero además vale la pena recordar que son doblemente prófugos. En una primera instancia se les puso requisitoria y desaparecieron posterior a la campaña presidencial, y después la influencia de Vladimir Cerrón logró que se le retire esta requisitoria, pero nuevamente el Poder Judicial volvió a dar un impedimento de salida del país y además una prisión preventiva. Entonces, no podemos estar jugando con la expectativa de todo un país. El señor ministro del Interior tiene que responder por sus acciones en las próximas horas. No solamente es renunciar a la defensa legal de Pinturita, sino también buscarlo. Claro, esto es como pedir peras al olmo. Sí, pues eso es justamente lo que estamos observando.
Y respecto al Braem, ¿usted cree que también es juez y parte? Perú 21 ha demostrado a través de videos y la investigación que estamos realizando de que el señor Luis Barranzuela, el ministro del Interior, además ha sido presentado como asesor en temas cocaleros, y además hoy damos cuenta de que por orden de Luis Barranzuela, don César Combina, se ha suspendido las órdenes de los operativos de erradicación de la hoja de la coca en el Braem. Esto nos lo han dado a conocer fuentes allegadas, fuentes muy verídicas, en realidad, y además nos han confirmado que ayer en su primer viaje oficial Luis Barranzuela se ha ido al Braem. Entonces, juez y parte pareciera en todo. Sí, no solamente, como digo, con la organización criminal Perú Libre, en donde es claramente juez y parte a nivel judicial, porque ha sido abogado defensor en temas de lavado de activos de los cabecillas de esta mafia, sino que además él defiende y protege a otra banda criminal, a otra organización criminal que está en el Braem vinculada al sector del narcotráfico. Es allí su cercanía con Guillermo Bermejo. Y nuevamente vale la pena destacar que todo lo que se está haciendo es un boicot contra la justicia peruana, contra el esfuerzo de la policía, contra el esfuerzo de los fiscales honestos, contra el esfuerzo de todos los peruanos de bien, que no queremos vivir en un país gobernado por mafias del narcotráfico ni mafias de la corrupción. Esto realmente es un capítulo negro de la historia, en donde por primera vez se tiene a un promotor y defensor de la producción no de la hoja de coca tradicional, sino de la vinculada al narcotráfico, y que además tenga como primeras órdenes ministeriales el boicot de los programas y las decisiones contra narcotráfico que viene desarrollando de forma técnica la Policía Nacional del Perú. Fuera de ello, también es importante destacar que esto no ocurriría si esta misma agenda no fuera la agenda presidencial. A mí me parece que es clarísimo que la defensa que está haciendo Luis Barranzuela de la organización criminal Dinámicos del Centro y Perú Libre y de los grupos vinculados al narcotráfico en el Braem es el calco y copia de lo que desea y planea Pedro Castillo. Recordemos que es exactamente lo que él ha dicho durante la campaña. Perú 21 y distintos medios independientes lograron también presentar, por ejemplo, los videos en donde se le ve durante la primera vuelta electoral a Pedro Castillo sentado, chachando coca, con el señor Guillermo Bermejo en el Braem, junto a distintos autodenominados dirigentes cocaderos, pero que en realidad son promotores del narcotráfico, en donde se comprometía a sacar a la DEA del Perú, en donde se comprometía al plan de bolivianización de la política nacional de lucha contra los narcóticos y también la promoción de la industrialización de la hoja de coca. Todos los planes que Pedro Castillo ya está implementando y que inclusive tuvo la sinvergüencería de lanzar públicamente unido a la segunda reforma agraria. La segunda reforma agraria no tiene ninguna idea más que la industrialización de la hoja de coca y la promoción del narcotráfico en el Braem. Sí, Pedro Castillo ha ido ya 2 veces al Braem en campaña, llevado por Bermejo también, ofreciendo no combatir la erradicación, más bien la expansión del cultivo del ajo de la coca, pero hace poco también don César ha regresado junto con dirigentes cocaleros, también llevado de Bermejo, y le pregunto esto, y gracias por su disposición ya para terminar, ¿usted cree que Pedro Castillo ya como presidente reincida, refuerce estas promesas que han hecho en campaña, que es incentivar el cultivo de la hoja de la coca, que finalmente va para el narcotráfico? Definitivamente, el señor Pedro Castillo es el problema. Muchos de los opositores, muchos de los congresistas de la oposición y periodistas pensaban que la salida de Guido Bellido era la solución final de este gobierno. Inclusive algunos del ala más radical de Perú Libre lo han llamado como la derechización del gobierno de Pedro Castillo, pero eso es toda una pantomima. El problema real y medular del gobierno se llama Pedro Castillo, quien refrenda con su confianza y con su nombramiento, por ejemplo, a personas impresentables como el señor Maraví, pero también como el señor Barranzuela, que defiende a 2 organizaciones criminales que también defiende el presidente de la República. Entonces,
El gabinete de ministros está hecho a medida de Pedro Castillo, decidido por Pedro Castillo, y el verdadero problema es Pedro Castillo. En ese sentido, la defensa de esta política negativa que copia el modelo boliviano, que promueve la industrialización de la hoja de coca, la expansión de cultivos, para promover realmente el narcotráfico como política de Estado y convertir al Perú en un narcoestado, ese es el verdadero objetivo de Pedro Castillo. Entonces, vale la pena en estos momentos volver a recordarle a los congresistas, que estoy seguro que van a someter a interpelaciones, a preguntas al señor Barrenzuela, que el verdadero jefe de esta organización está en Palacio de Gobierno y se llama Pedro Castillo, el verdadero promotor de una política a favor del narcotráfico en el Braem, en contra de la familia peruana, destruyendo la economía de personas, pero que además recordemos que ha costado la vida de miles de ciudadanos en nuestro país, es el señor Pedro Castillo. Usted lo ha dejado bastante claro. Vamos a ver qué sucede con el voto de confianza y cómo también responden, ¿no? los congresistas ahora que tienen ellos, imagino yo, la obligación de pedir explicaciones al presidente sobre ahora su funcionario de confianza. Don César, muchísimas gracias. Muchas gracias, Carolina. Un fuerte abrazo a todos los que nos sintonizan en Perú 21 Televisión. Un abrazo para usted también. Muchísimas gracias. Bien, estábamos en conversación con el ex congresista de la República, César Comina, quien él es muy tajante con su posición. Para él es Pedro Castillo quien además está respondiendo para poner, según sus intereses y la de su partido, a personas ahí en el gobierno que protejan estas organizaciones criminales, lo ha llamado así César Comina, sobre Sendero Luminoso y también los dinámicos del centro. Y nos hemos enterado también justamente eso, ¿no? De que no se está haciendo nada para que se pueda capturar a los que deberían ser buscados, pero no lo son. Y es ahí donde el ministro del Interior, Barrenzuela, según nuestro entrevistado, debería ya poner sus buenos oficios. Muy bien, nosotros hemos llegado hasta aquí. Vamos a regresar en cualquier momento con Perú 21 y también La Voz del 21. Permiso.